Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Este país es increíble, magnífico, diría yo incluso. Teníamos de todo, teníamos sol, teníamos paella, turismo, playas, teníamos incluso mafiosos con álbumes de fotos que dan mucho que hablar, la industria papelera en pleno apogeo fabricando sobres, y solo nos faltaba una cosa, y es el tener a alguien de la realeza imputado. Pues ya lo tenemos también. La infanta Cristina, como saben, ha sido imputada hoy y tendrá que ir a declarar el próximo 27 de abril por todo ese asunto del caso Nos y de los negocios de su maridito. En fin, vamos a hablar de ello. Es una de las cuestiones que les proponemos para este día, aunque no es la única. Hay muchos más temas que abordar, así que les presento inmediatamente a quienes son nuestros invitados para no perder tiempo. Empiezo con Ignacio Loy, como saben, profesor de la universidad, además de miembro del Partido Comunista Asturiano. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. A punto de irse, y permítanme que lo cuente, aunque esto es una cosa de trasfondo casi, detrás de las cámaras, pero vamos a perder un tiempo a Nacho, me imagino, porque a punto de irse a Australia. ¿No has podido coger un sitio más cerca, vamos? O sea, pues no, más cerca no, más lejos todavía había alguno, pero... Bueno, ya, pero es difícil, ¿eh? Te hubiera costado. Oye, ¿y a qué político enviaríamos allí a Australia, Nacho? Hombre... ¿A muchos o a alguno en concreto? Si se trata de rememorar los orígenes de Australia, que fue colonizada fundamentalmente por presos condenados al destierro por el gobierno británico, pues a lo mejor había que mandar a prácticamente todo el Senado y todo el Parlamento. Sí, posiblemente. Bueno, señores, vamos a presentar a Antonio Checa también. ¿Qué tal, Checa? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos, escuchando aquí estos temas de Australia, efectivamente. Una isla que me han contado esta. Para ese origen que tuvo, efectivamente, ha mejorado bastante, ¿no? Sí. No, ahora es un país muy próspero en estos momentos. La crisis allí les afecta menos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿sabéis lo que es el scratch dichoso? Yo reconozco que yo me enteré hace unos días cuando se empezó a utilizar y a poner de moda esta palabreja. ¿Ya lo conocíais, lo del scratch, Nacho? ¿No? Los grupos que trabajan en el tema de los desahucios venían anunciándolo ya desde hace tiempo, que en caso de que no se modificara drásticamente la ley para responder a las necesidades sociales, es decir, que se paralicen todos los desahucios totalmente injustos que se están dando, que procederían a esta nueva fase de presión con este método del scratch. Yo creo que es una técnica de acción no violenta, totalmente legítima, dadas las circunstancias de la lucha en la que están estas personas y este colectivo que lo está promoviendo. O sea, lo apruebas, ¿te parece bien? Me parece muy bien, sí. Yo creo que todo lo que sea presionar a unos diputados que viven al margen de los problemas de la mayoría social con una causa totalmente justa en la que aquí no se tienen en cuenta ningún otro tipo de consideración de carácter mediático o de carácter parcial o de carácter temporal. Aquí a la gente se le deja en la calle, sean cuales sean sus condiciones de vida, y no se mira para ninguna otra cosa. A los bancos siempre salen ganando, el gobierno acaba de tomar una medida totalmente que no es suficiente para paliar el problema, siguen adelante los desahucios y por lo tanto hay que presionar más, y esta presión es totalmente legítima, claro. El portavoz parlamentario del Partido Popular, que es Alfonso Alonso, ha insistido esta misma mañana, este mismo miércoles, en la COPE, en su censura a los scratches, esa es la palabreja con la que ahora mismo nos referíamos a este asunto, que están sufriendo algunos diputados populares. En el caso de Asturias hay varios. Carmen Maniaga lo sufrió hace unos días y Joaquín Arestegui hace también todavía menos. Esta misma semana, durante la celebración del célebre del típico bollo en Avilés, y ya saben que allí pues tuvo que al final refugiarse en la sede del PP y no comerse el bollo porque le perseguían, decía él. Bueno, dice el Partido Popular que este asunto afecta a la esencia de la democracia, que es el respeto de las libertades civiles y la libertad de acción de los que se dedican a la política, y condena, por tanto, este tipo de actividad, el scratch dichoso. Checa, ¿qué te parece a ti esto? Pues, vamos a ver, la palabra scratch es una palabra argentina. Sí. Efectivamente, que sale, como todas las que están parecen de Argentina, todas las malas, ¿no? Como Corralito también se inventa allí. Y lo de scratch, pues también por estos motivos. A mí me gustaría que se hubieran inventado una palabra más española, que yo creo que el diccionario da para ello, pero bueno, en fin, ese es el nivel. Vamos a ver, yo en el tema del scratch
hay que diferenciar, decías tú que todo es legítimo y tal. No, todo no es legítimo y todo no vale. Una cosa es el fondo de la cuestión, que es verdad que hay problemas verdaderamente serios en una serie de personas, no en todas tampoco, una serie de personas, y evidentemente hay que prestarles la mayor y la máxima atención en el tema de unos desahucios que se están produciendo y que estamos viendo cómo ocurre. Según tengo entendido, el tema de los desahucios solo afecta a un 4% de las hipotecas que están en marcha. Es decir, que la gente está pagando sus hipotecas. Y lo que no se puede es decir, aquí vale todo, aquí no paga nadie, y entonces los que estamos pagando, o los que están pagando, ¿qué es lo que pasa? Luego, por lo tanto, hay que diferenciar lo primero una cosa de la otra. Lo segundo, esto de los desahucios viene ya de los tiempos de Zapatero, donde hubo muchos más desahucios que los que ha habido hasta ahora. No ha habido ninguna manifestación, ni organizaciones, etcétera, etcétera. Lo digo así porque esta izquierda plural y demás que se manifiesta depende de contra qué o de contra quién. Pero evidentemente sí estoy de acuerdo en que hay un malestar creado, que hay unos hechos concretos y por lo tanto está bien que se organicen lo primero y tal. Luego, antes de llegar a la parte de la forma, hay una cuestión de intermedio, que son quiénes son los líderes que movilizan todo esto. Y claro, ya empiezan a salir muchas cosas de la señora esta, que no recuerdo el nombre, Ana Colau esta, que bueno, anda por las televisiones diciendo, a mi juicio, unas barbaridades terribles, porque habla de incitar de alguna forma a la violencia, aunque sea de una forma suscepticia, como ella lo hace y tal, pero bueno, me parece francamente malo. Dirigentes que además pues han hecho apoyos a los presos de ETA, dirigentes que tienen ayudas de ONGs, etcétera, etcétera, que como siempre están a ver qué es lo que pasa. Y ahora me refiero específicamente al fondo. Estaba citando aquí, porque nos tocaba más de cerca, a la diputada Carmen Maniega, diputada asturiana, que efectivamente no es nada agradable que con sus hijos y tal, pues pase esto. Con Félix Pons tampoco. Y el otro día hay uno, y permitirme por lo menos que lo cite. Yo no voy a decir que sea esta plataforma la culpable, pero el otro día casi le queman la casa a un alcalde de Toledo, no sé dónde era, no, de Andalucía. Bueno, que el hombre, yo lo he oído cómo explicó el tema, que casualmente, como él dice, siempre se acostaba a las 12:30, pero ese día se quedó viendo la tele por algún debate, que había un poco más, empezó a oír unos ruidos, etcétera. Dice, si me llego a haber acostado a la hora que me acuesto siempre, la vivienda se hubiera incendiado. No estoy culpando en absoluto a esto, pero esto lo que pasa es que puede inducir efectivamente a que haya otros colectivos ya antisistemas y ante muchas cosas, que bueno, como vale todo, pues vale. Porque la libertad es una cosa que llega hasta donde llega la libertad del otro. No se puede andar continuamente con estas cuestiones. Y por lo tanto, no se puede acosar a los diputados por la calle insultándoles de mala manera y mucho menos llegar a su vivienda, a su propia vivienda, que es absolutamente privada, y con los niños dentro llorando y preguntando por el padre. Yo el otro día en una de las tertulias escuchaba, y lo puedo citar, al juez decano de Madrid, entre otros, donde decía que esto verdaderamente era delictivo. O podría ser delictivo porque se estaba actuando contra personas públicas, contra personas institucionales, como podrían ser los parlamentarios. La Fiscalía también se ha pronunciado en el mismo sentido, de que esto no es como debe de ser, porque efectivamente se puede influir en el voto. Y luego vuelvo a repetir que lo más curioso es solo con gente o personas del Partido Popular. Y dirá, hombre, es que es el que está en el gobierno. Pues sí, es verdad, pero si tienen que provocar una ley determinada, que están trabajando en ella en estos momentos, realmente también los diputados de otros partidos podrán hacerlo. Bien, es verdad que gentes como Cayo Lara o el propio Llamazares ya se han manifestado en esta línea de que vale todo, insisto, vale todo. Ya me gustaría verlos a ellos, si fueran a sus casas, pues por no pagar, quedarse la declaración de, vamos, los impuestos, la retención sobre la renta de los trabajadores que ha surgido, que llevan 2 años sin pagarla, la seguridad social y tal, pues podrían ir los trabajadores a su casa y podrían llegar a hacerla. Entonces, en definitiva, digo que estoy de acuerdo en el fondo que se hagan estas plataformas que puedan presionar, se han recogido 1,5 millones de firmas, etcétera, etcétera, pero desde luego la forma en cómo lo están llevando no, porque pueden llegar a casos verdaderamente más grandes. Vamos a ver, parece ser que todo viene de Zapatero. Zapatero también crió al toro que mató a Manolete. Yo creo que la crisis económica lo que ha hecho ha sido reducir la capacidad de los ciudadanos y por lo tanto el número de desahucios ha venido aumentando. Esa situación es gravísima en un momento en que la banca pública ha sido rescatada con cientos de miles de millones de euros de los ciudadanos, a los que sin embargo no se les da la más mínima ayuda para poder seguir viviendo en una casa, aunque sea perdiendo su propiedad. Es decir, no hay ninguna solución al respecto. Hay una resolución de la legislación europea que dice que la legislación española no es acorde con la legislación europea.
Cuando estuvimos recogiendo firmas, le explicabas a la gente lo que pasaba en Europa, a gente extranjera, que aquí lo que pasa es que tú pagas los créditos y tal, pero si no llegas a pagar al final te quedas en la casa y encima tienes que seguir pagando el crédito, y ponían los ojos así de gordos, así de grandes. Es una cosa impresentable e indecente. Y que el gobierno no haga nada, y que lo único que haya hecho con todo lo que está cayendo y toda la resolución europea haya sido esa ley que no resuelve en absoluto el problema, pues es una cosa completamente indecente. Pero eso justifica esta persecución. Ante situaciones de este calibre, con los jueces diciendo también que hay que modificar la ley, nadie quiere, la policía no quiere hacer los desahucios, los jueces no quieren llevar adelante el asunto, pero resulta que hay una ley que les obliga a todos, pues entonces cambia la ley. ¿Quién cambia la ley? Los parlamentarios. ¿Y quién tiene mayor responsabilidad? Quien tiene una mayoría absoluta, que es de la que presume constantemente cuando dicen que están totalmente legitimados para seguir mintiendo, como están mintiendo, acerca de todo lo que están haciendo, que es lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer mientras estaban en la campaña electoral. Entonces, que un diputado tenga que pasar un mal rato porque unos ciudadanos le están increpando para que cumpla su función, que es ayudar a los ciudadanos, me parece que es un pequeño mal trago que tiene que pasar, igual que los ciudadanos, pues estamos apretándonos el cinturón y estamos aguantando todo este chorreo de corrupción y toda esta gente que está, que estuvo durante mucho tiempo recibiendo cantidades de dinero que no, vamos, que no son de recibo estar recibiendo esa cantidad de dinero, y que ahora pues se encuentran con que tienen que dar la cara y resolver un problema muy concreto para el que se han recogido millones de firmas, se han cumplido toda la legalidad, se han cumplido todos los pasos democráticos, y ahora resulta que siguen sin hacerlo. Entonces, como no entienden otra cosa, pues ahora hay que dar un paso más. Y este paso más es este acoso, esta denuncia pública, que no estén tranquilos en ningún sitio mientras no hagan su trabajo, que es resolver ese problema, y se dejen de decir bellas palabras como están constantemente diciendo. A mí no me parece que sea una cosa tan sumamente escandalosa y tan grave, teniendo en cuenta que viene de un gobierno que está mintiendo desde que llegó al poder, totalmente deslegitimado, es el gobierno de los finiquitos demorados de contratos ficticios, y es un gobierno que no da la cara para nada. Llevan 20 días escondidos detrás de no se sabe dónde, precisamente por toda esa meteduras de pata constantes que tuvieron con todo el escándalo de Bárcenas. No saben lo que hacer. No tenemos un gobierno, tenemos unas personas que están totalmente superadas por la situación, que no saben qué hacer, que un día van para un lado, otro día van para el otro, y entonces de vez en cuando le toca a alguno, que debe ser el que tiene menos puntos, pues tener que dar la cara diciendo cosas como esta. Alonso, afecta a la esencia de la democracia, pero ¿quién es él para hablar de esencia de democracia? Pero ¿cómo puede un señor que es portavoz de un gobierno totalmente ilegítimo, de un gobierno que está tomando las medidas que benefician a los bancos y a los... Ilegítimo. Totalmente ilegítimo, porque es un gobierno que llegó con mentiras al poder, que tiene una mayoría fabricada por una ley electoral. No tiene la mayoría de los ciudadanos, como dicen constantemente, tiene la mayoría de un parlamento, que es una mayoría fabricada por el sistema electoral. No tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. A ver si no se confunden los términos. Tiene la mayoría del Parlamento por un sistema electoral que se lo confiere. Pero él no puede hablar de democracia cuando su gobierno ha tomado medidas que yo creo que son delitos directamente. O sea, por ejemplo, la amnistía a las grandes fortunas, sabían de sobra que tenían ellos dinero que blanquear y que gente del PP, el propio Bárcenas y algunos de su entorno, utilizaron esa medida adoptada por ellos para blanquear dinero y meterlo en el sistema. Entonces, Seca, que te veo muy tranquilo. No, estoy muy tranquilo porque de verdad que es un tema que tengo muy claro. Y al revés, me violenta bastante que siga habiendo personas que sigan en esta idea de que no pasa nada porque increpan. No están increpando, están insultando de mala manera, persiguiendo y llegando a las casas, que ya es donde ya no da más. Y con la violencia se genera más violencia, porque cualquier día algún diputado de estos, a quien le toque, pues puede a su vez generar violencia, y entonces, Dios bendito, faltaría más, ¿no? Los pobres del mundo, además, insisto, los que dirigen los temas. Mira, primero, el tema de Zapatero lo he sacado, y lo sacaré miles y millones de veces, y lo he dicho claramente, porque la herencia de Zapatero es lo más lamentable y desagradable que nos ha caído en este país. Y cuando han dejado este país súper enfermo, prácticamente muriendo, pues claro, es muy difícil volver a rescatarlo. Y lo sacaré a Zapatero siempre. Y es verdad que hubo muchos desahucios y ninguna izquierda, ni la una, ni la otra, ni la plural, ni la de más allá, ninguna se manifestó en contra de Zapatero, ni por desahucios, ni por nada de nada.
y también mentía lo suyo, por cierto. Pero bueno, no estoy intentando hacer aquí ahora una crítica del gobierno Zapatero, que ya está más que hecha, ni tampoco vengo a defender al gobierno actual, que hay muchas de las cosas que has dicho con las que puedo estar de acuerdo contigo. Pero claro, si hacemos un debate sobre el gobierno, la ley electoral no tiene la mayoría, bueno, es que claro, estamos hablando de unas cosas que ya son, pues no sé, podríamos hacer un parlamento, pero en fin, de tipos de estos asamblearios y tal y cual, que la verdad es que creo que no pega. Tenemos el sistema que tenemos y eso es lo que está llegando. Segundo, dices que ha habido extranjeros que se han extrañado. La dación en pago, en casi ningún país se utiliza, la dación en pago. Y si se utilizara en España algún día, que no se va a hacer de momento, por la ley que tengo entendido que están intentando hacer. Está descartado, ¿no? Que está descartado. Si se hace algún día, ya veremos a ver los ciudadanos qué van a decir. Porque con la dación en pago no te van a ayudar a pagar el 80, el 90, el 120 de la hipoteca, ¿no, señor? Te van a dar el 40% o como mucho el 50%. Y a ver cómo te arreglas tú para comprar un piso poniendo el 50% de tu cuenta o de lo que fuera. Eso en primer lugar. Estoy de acuerdo con la dación en pago, estupendo. Oiga, ahí está la dación y todo lo demás. Es verdad que se están cometiendo muchos abusos. Pues está la justicia en ello y en la nueva ley tendrá que aparecer en estas cuestiones que están. Y finalmente, para terminar, dos cosas. Has hablado de la corrupción. Bien. En Andalucía, que yo sepa, hay una corrupción bestial con el tema de los ERES. No sé si hablaremos luego de ello. Sí, y el Estados Unidos, no se ha movido ni Dios, para decirlo claramente. Y eso sí que me ofusca. Ha habido movimientos de esa izquierda que tú... No, si están con ellos apoyándoles ahí, apoyándoles. Pues que se muevan los suyos. Apoyándoles. Pero no se mueve nadie. Porque parece que estamos en la clara división, y es lo que de verdad me preocupa en este país, que estamos volviendo a un abismo tan tremendo entre derechas e izquierdas, que la mayoría no somos ni de derecha ni de izquierda, votamos a un lado o a otro, más o menos, pero siempre están las partes que ya tenemos tristes recuerdos. Y en Andalucía, nada de nada. Y en relación con lo que tú decías del Parlamento, que no han ganado, que tal y que cual, joder, pues ahora que en Andalucía el partido que más ha perdido es el partido que gobierna Andalucía. El que más ha perdido de todos en las elecciones que tuvieron. Eso sí vale. Y apoyado además por Izquierda Unida, que naturalmente faltaría más. Bueno, eso es esta cuestión. Y termino. Si hacemos estos movimientos, que pueden ser legítimos, que no lo discuto, como esto, o que fue el 15M, aunque luego, claro, ya digo que luego están teledirigidos como están. Tenemos problemas con las hipotecas con esto, tenemos problemas con la sanidad, tenemos problemas con la educación, y muchos, y así sucesivamente. Se podía montar una plataforma para cada una de ellas y empezar a acosar a un diputado por 18 cosas a la vez, o 20 o las 300, pero acosarlo, ir a sus casas, etcétera, etcétera, e incluso, ya digo, no es que lo relacione con esto, hasta prenderle fuego o intentar prenderle fuego a la casa de esto. Si seguimos con este plan de violencia y vosotros defendéis estas cuestiones, y concretamente Cayo Lara y el otro, y Llamazares, faltaría más, ¿no? Que sí, que está muy bien que lo hagan, pues bueno, ya veremos a ver dónde terminamos. Bueno, vamos a ver, es que yo no sé por qué cuando se critica al PP se nos mete a todos los demás en el mismo saco. Yo soy miembro del Partido Comunista que está excluido de Izquierda Unida. Excluido. O sea, que a mí, Cayo Lara y Gaspar Llamazares no me dejan ser de Izquierda Unida porque soy del Partido Comunista de Asturias. O sea, eso en primer lugar. En segundo lugar, ya ha habido violencia. Esta violencia que se puede dar, que puede sufrir un diputado del PP porque no le dejan comer el bollo, esta violencia, a lo mejor es que tiene el umbral de la violencia muy bajo, porque claro, que no te dejen comer el bollo tampoco es tan grave, mucho más grave que te echen de tu casa, con toda tu familia y no tengas dónde vivir, que es lo que está viviendo esa gente. Entonces hay que comparar unas violencias con otras. Esa violencia se ha producido ya en toda la represión a la que se ha sometido a los movimientos que se estaban manifestando cuando hubo un periodo de manifestaciones más altas y tal. Pero bueno, a mí lo que más me llama la atención es que cuando se saca un caso clarísimo de corrupción estructural mantenida durante años y años en el Partido Popular, que apunta a la estructura misma del Partido Popular, se intenta como hacer que es menos importante porque los del PSOE también tienen su caso de corrupción con los ERES. Hombre, también hay corrupción, qué sé yo, en Panamá y en China, y yo qué sé, habrá corrupción en muchos sitios, pero estamos hablando de un caso en concreto. Y el caso en concreto es el del PP. Y es totalmente distinto del caso de los ERES, igual que es completamente distinto del caso Marea. Ahora, hay un interés quizá en meterlo todo en el mismo saco. Y no es todo lo mismo. Y Checa se ha referido en varias ocasiones a lo de quemarle la casa a un señor que no lo relaciona con lo otro. No lo relaciona, pero estamos hablando de esto y saca lo otro. Y también un día a Bush le tiraron un zapato. Pasa que desgraciadamente no le dieron. Pero como era en la guerra de Irak, en el momento en que estaba invadiendo en contra de las resoluciones de la ONU y de todo el derecho internacional a otro país porque les dio la gana, porque les convenía para su política estratégica,
Pues entonces un señor se coló en una rueda de prensa y le intentó dar un zapatazo. Y si se lo hubiera dado en mitad de la nariz, pues hubiera estado muy bien. Y es violencia, pero es muchísimo menos que lo que él hizo invadiendo un país y matando a millones de personas. Entonces la violencia siempre es relativa. Lo que crea violencia es la injusticia. Y estamos viviendo una situación de injusticia absoluta, en la que sigue habiendo directivos de banca rescatada que tienen millones de euros de salario y personas que se quedan sin trabajo con unas tasas de paro insoportables. Y la última trinchera de muchas personas pues es tener una casa donde pueden seguir viviendo con su familia y también se les echa a la calle. Entonces hay muchas personas desesperadas y la desesperación va a ir subiendo a no ser que se tomen medidas. Y esta es una medida de presión muy fuerte para que se adopten medidas porque la situación es muy grave y tienen que sentarse todos y tomar unas decisiones que paralicen inmediatamente los desahucios injustos que se están produciendo. Bueno. Termino, un momento nada más. Porque es que lo que no quiero que quede es en el sentido de que yo he querido mezclar las cosas. Sacaste el tema del scratch bueno, pues hablamos de eso. Pero claro, rápidamente se está sacando que si este gobierno mintió y no sé qué y no sé cuánto, y que esto... Si quieres entramos también en esa cuestión, pero es que es otra cosa distinta, no completamente. Y ahora resulta que el tema del scratch lo están sacando porque como está todo el tema Bárcenas, no sé cuánto, es que hay que ver cómo habláis por no hablar de Carrizo, que el gobierno es ilegítimo, porque no tiene la mayoría. Bueno, pues el caso de Andalucía que te cito ni te cuento, pero ven. Pero es que, perdona, no, hablemos del tema este de los scratches concretamente, hablemos de eso. Es porque hablemos de ello. Del Grupo Popular en el Parlamento ha dicho que afecta a la esencia misma de la democracia. Yo creo que tiene una concepción de la democracia que es: la democracia es mi chiringuito y yo una vez que conseguí estar en mi posición hago lo que me da la gana. Y por lo tanto ese señor no es quien para darnos lecciones de democracia. A mí y por eso me he referido a lo otro. Criticar esto en sus palabras, critica todo lo que van a... Que yo no voy a defender a esto las palabras que ha podido. Te digo que porque es yo aquello lo que digo eso. Es cuál es mi criterio, y lo he escuchado mucho, lo he leído mucho, sobre estas cuestiones. Y vuelvo a insistir, y lo he repetido siempre, la violencia me preocupa, porque nunca sabemos dónde puede acabar la violencia. Y ojo, hablo de la violencia en este caso contra el PP, pues si fueran diputados del PSOE a los que también hay violencia, diría exactamente lo mismo, faltaría más. El movimiento que promueve esta medida ha dicho que aquellos diputados que no voten una ley que satisfaga las necesidades inmediatas de la población con la paralización de los desahucios sufrirán el mismo tipo de acciones. Así que están empezando por los del PP porque son los que tienen la mayoría ahora y son los que han promovido esta ley, pero los del PSOE, pues es muy probable que sufran el mismo trato. Sí, seguramente. Porque aquí hay una paranoia conspirativa, según la cual... Y los de Izquierda Unida también lo van a sentir el mismo Zapatero, hombre, si votan en contra, sí. No, digo yo, pero es que eso es justo también, depende de lo que voten. Bueno. Claro. O sea que hay que votar una cosa que no es vinculante, porque una cosa es que te obligue a hacer una ley y otra cosa es que no sea vinculante. Aquí todo lo que le pasa al PP y beneficia al PSOE, los del PP, tanto sus miembros como su aparato mediático, se dedica a decir que es cosa del PSOE. Entonces, Rubalcaba fue quien convocó a la gente delante de las sedes del PP en el año 2003 o 2004, cuando fue Rubalcaba. Sí, eso se sabe además, no es que... Pero hombre, está probado. Eso es absurdo, eso no puede ser, eso es imposible. Hay una espontaneidad en la gente que está hasta aquí de aguantar cierto tipo de mentiras, y en aquel momento estalló en ese caso. Y todo el mundo sabe que eso fue una cosa que no fue promovida por el PSOE. Que al PSOE no le van esas cosas, ni tienen capacidad para movilizar a la gente así. Y no había nadie del PSOE. Yo estuve en esa sede, violando la ley el día antes de las elecciones. Yo estuve violando la ley delante de las elecciones. Y la policía estaba mirando para nosotros. No hizo nada por impedirnos que estuviéramos allí. Y les dijimos de todo a los del PP que encontramos. Salieron unos y les dijimos de todo porque estábamos cabreados. No hubo violencia. Violencia verbal sí, porque les insultamos, tengo que decirlo. Pero no hubo una violencia física en absoluto. Y algún cóctel molotov contra alguna sede. No. Y el pásalo con los móviles. No, pero es que aquí nos olvidamos. Y el pásalo con los móviles. Y las declaraciones de... En fin, no, lo que pasa es entrar en otro tema. Por no alargarnos en este tema, un diputado del Partido Socialista ha desatado las críticas tras hablar sobre los scratches y sobre una guapísima actriz italiana con una espléndida madurez que es Mónica Bellucci. José Ignacio Sánchez Amor, que es diputado en el Congreso, precisamente debía estar lleno de esto último, de este sustantivo, de amor, y ha escrito en Twitter: he quedado para hacer un scratch de esos en casa de Mónica Bellucci, a ver si la convencemos de que aunque no se quiera, sí se puede. Para mí casi lo peor es esta última frase, vamos, no sé qué os parece a vosotros, pero la verdad se pasó un poco.
tiene una chispa tremenda. Sí. Yo creo que los ordenadores son muy malos, porque la comunicación es un acto que se realiza delante de personas. Entonces, la presencia de la otra persona, pues por ejemplo, yo cuando estoy hablando, Checa es muy respetuoso, pero bueno, a veces hace así y apunta, entonces yo veo que no le gustó mucho y que me va a meter caña o algo de eso, ¿no? Entonces, no, quiero decir, pero que está bien eso, porque eso te hace pensar un poco lo que vas a decir. Déjame decirte que yo te estoy escuchando perfectamente a todo lo que digas. Otra cosa es que sobre la marcha toma pero quiero decir que la comunicación es un acto de varias personas y tienes que tener las otras personas delante. Y cuando no, pues estaban las cartas antiguamente o está el correo. Pero es que ahora... Por cierto, estamos viendo en los monitores ahora un escrache, el que le hicieron al diputado del Partido Popular, Antonio Gallego Burgos. Bien. Bueno, que cuando escribes un correo, pues también mides las palabras, porque es como una carta, lo que pasa es que va por otro medio, va más rápido y tal. Pero aquí no se producen tantas chorradas de esas. Y como es privado, pues también, si tú dices una chorrada muy gorda, se la estás diciendo a alguien en concreto, que la recibirá y te dirá, oye, vaya chorrada que me acabas de decir o tal. Pero aquí, como tú lo lanzas y lo lee todo el mundo, pues entonces se ve muy bien que la gente pues no piensa a veces las cosas que está diciendo. ¿Cómo se puede estar haciendo chistes tan malos, además, sí, la verdad, con una cosa, un diputado del PSOE? Y machistas. Bueno, machistas, eso ya, evidentemente. Que no sé... ¿Dónde están las asociaciones feministas que tanto...? Hombre, supongo que estarán. Y cuando les sacaron la lengua ayer a las del Parlamento de Madrid y tal, es que claro, que las asociaciones van camino de lo que va, pero que depende de quién lo haga. Tú dejas los movimientos sociales que se manifiesten por lo que quieran y si tú tienes otros motivos, haz un movimiento social que se mueva por esas cosas. No, ya. Bueno, lo de Mónica Bellucci, Checa, me parece que es intempestivo, que es tal, hombre, coincido con él en quién es esta señora, y bueno, en ese aspecto sí, pero no lo hubiera dicho, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que no tiene. Le alabamos el gusto, pero el chiste, maldita la gracia. Me parece fatal y ya digo, enormemente machista. Y vuelvo a insistir, porque es que de verdad que me cabrea mucho, Nacho. ¿Dónde están las asociaciones feministas? Hombre, estarán. Que no, ¿dónde están? No, yo no les he oído decir nada. Pero digo de esto, ayer en la Asamblea de Madrid, un diputado del PSOE de Madrid le sacó la lengua a una diputada, con malas tal. Bueno, ¿dónde están las asociaciones feministas? Vamos, si lo hace alguien del PP, vamos a ver, si lo hace alguien del PP, montan alguna... El PP que tiene a la mayoría de la sociedad detrás de él apoyándole, que monte una asociación feminista que defienda... No. Las asociaciones feministas deben de tener la misma orientación. No pueden correr una en contra de la otra. Tienen su agenda, como se dice ahora, y a lo mejor defender a las diputadas del PP... Que no defendáis lo indefendible. No defendáis lo indefendible. Cuando toca a la izquierda es una cosa que es tremenda, porque tocan el cornetín y os ponéis todos firmes, pero todos, da igual. Tú podrás estar muy en contra de temas de Cayo Lara porque no os dejan entrar y tal, pero amigo, lo otro es lo otro. Yo considero que el PSOE no lo otro es el Frente Popular y punto. Es que no te entiendo muy bien, porque yo considero que el PSOE no es de izquierdas. Bueno. Yo creo que el PSOE ha hecho políticas de derechas, el Zapatero hizo políticas de derechas. ¿Tú viste cómo acabó el Frente Popular? ¿Viste cómo acabó? Pues bueno. Eso es una amenaza. No, digo que cómo acabó, y estáis en una misma línea. Cuidado. De ser todos amigos. Se manipulan las palabras. Vamos a ir a publicidad, señores. A la vuelta hablamos de otros asuntos que están de plena actualidad también. Hasta ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, aquí estamos de nuevo, segunda parte de este debate público de los miércoles. Hablamos, antes de relacionarnos con temas asturianos, que es al fin y al cabo lo que nos importa, desde luego hay una noticia hoy importantísima que ha abierto todos los informativos y que es la imputación de la infanta Cristina. Así que tenemos todavía unos minutitos antes de empezar a hablar de Asturias para referirnos a este tema. Yo tenía previsto ya hablar, de hecho, de la herencia del padre del rey, ¿no? Que no está mal, unos ahorrillos tenía el hombre, 1.000 millones de pesetas. De aquellos tiempos, además, que era más difícil ahorrarlo entonces que ahora, me imagino, ¿no? Sobre este tema, tanto de la herencia como de la infanta Cristina, Nacho. Bueno, de la herencia lo que hay que saber es si pagó los impuestos que tiene que pagar de sucesiones correspondientes, eso en primer lugar. Pero bueno, en segundo lugar, desde el punto de vista de una visión comunista de la realidad, toda acumulación de riqueza es ilícita, sea cual sea. Por lo tanto, esta acumulación de riqueza también lo es. En todo caso, proviene de la monarquía, que bueno, de un hombre que renunció, fue saltado por su hijo más bien, en la sucesión de la corona. Y bueno, yo pienso que lo que debían aclarar desde hace mucho tiempo son todas las finanzas de la Casa Real, desde el principio, porque al fin y al cabo lo mantenemos los ciudadanos y por lo tanto lo menos que podemos hacer, lo menos que podemos saber es cuál es su
su patrimonio, de dónde lo sacaron, cómo lo gestionaron, etc. Porque además las amistades del rey son muy peligrosas. Ahora que está de moda también que las amistades antiguas te pueden pasar factura ahora, pues el rey es famoso por ser amigo de algunos de los monarcas más despreciables de Oriente y del Medio Oriente y de algunos otros sitios, ¿no? Pero bueno, lo que ahora estalló al mediodía fue la imputación de la infanta, ¿no? Sí. Que yo, vamos, cualquiera que tenga así 2 dedos de frente y vea más o menos las cosas como van, se suponía que era una cosa que caería tarde o temprano, puesto que estaba imputada la mujer del otro socio, que no tenía nada que ver con la empresa, pues tendría que estar imputada la otra persona que figuraba allí. Ahora dicen que para lucir el palmito por ser de la Casa Real y que eso vendía mucho y tal, ¿no? Esa era la causa por la que estaba. Bueno, en todo caso, a mí me parece que estamos oyendo muy a menudo conceptos que la mera expresión de los mismos, hablando de este caso, reflejan lo contrario de lo que quieren explicar. ¿A qué me refiero? A la idea de que todos somos iguales ante la ley. Cuando un juez dicta un auto para imputar a una persona común y corriente, es decir, un profesor, un fontanero, un ciudadano, un parado, supongo yo que no hace falta que se refiera a la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Dice, vamos, le imputamos a usted porque usted como trabajador de los autobuses, pues eso es igual ante la ley que cualquier otro. Pues supongo yo que no hace falta recordarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué hace falta recordarlo ahora? Pues porque están precisamente con una especie de falsa conciencia para decirnos que no, que esto es que somos todos iguales ante la ley. Yo creo que no somos todos iguales ante la ley y que por mucha mano que haya metido en el cajón, el proceso está siendo tan larguísimo que al final pues no se sabe muy bien, se va diluyendo la responsabilidad, se va diluyendo la alarma social, se va diluyendo todo y la propia imputación pues no se sabe muy bien a dónde va a ir. En todo caso, como tal imputación parece un paso lógico y que hay que celebrar en cierto sentido, en el sentido de que efectivamente pues parece que la justicia más o menos va funcionando. Yo oí esta mañana a un colega, profesor de la universidad, de la UNED me parece que era, no recuerdo su nombre, decir que la infanta lo que tiene que hacer ahora es privatizar su existencia, que es un concepto que me hace mucha gracia. ¿Cómo es eso? Es muy bonito este concepto porque, claro, ahora que se está privatizando todo y que es propio de la derecha privatizar, pues efectivamente esto es una cosa que gritábamos nosotros mucho siempre en las manifestaciones, ahora que se va a conmemorar otra vez el 14 de abril, luego volvemos a gritar, que privaticemos la Casa Real, que ellos mismos, si son gente que tiene una función tan importante, que la privaticen y que saquen el dinero que puedan sacar con sus cosas y nos dejen en paz de una vez y dejen de tener tareas de gobierno. A mí me parece un concepto muy importante y ahora que ya no lo decimos republicanos locos que salimos a la calle y tal, sino que lo dice todo un catedrático de Derecho Constitucional, que eso es muy importante esta materia, pues entonces yo lo voy a recuperar este concepto. Tiene que privatizar su existencia para así no seguir salpicando a la Casa Real, que está muy salpicada, muy operada y muy debilitada. Entonces yo creo que es el momento de hacerles un favor y reivindicar que dejen ya de trabajar, o sea, mejor dicho, que dejen la monarquía y se pongan a trabajar como todo el mundo, en algo productivo. No creo que con los contactos que tienen vayan a ir debajo de un puente y entonces pues que se ganen la vida honradamente, trabajando de lo que sea por una vez. Checa. Bueno, muy brevemente, ya os comentaba que yo estoy sin internet hoy, por lo tanto no me había enterado de la imputación. Me lo comentaron, me llamaban por teléfono para decírmelo y solo puedo opinar más que del auto y demás, lo que en este último tiempo estaba pensando. Y efectivamente la ley es igual para todos. Luego, por lo tanto, si el juez considera que la infanta hay indicios suficientes para poder imputarla, que la impute. Cuanto antes salvemos en España la cantidad de escándalos que hay, incluidos la monarquía, mejor todavía. No me gusta nada, quiero decir que la Fiscalía rápidamente ha intervenido para decir que va a desestimar esto, pues no sé. Supongo que la Fiscalía lo que tiene que hacer es pensárselo seriamente. Si quiere hacerlo o porque cree que tiene documentación que la haga, pero si no, más vale que espere, ¿eh? Que en España efectivamente está la cosa muy caliente y muy candente por tantos y tantos temas que sabemos, y ese también es uno de ellos verdaderamente graves. Si la infanta, y esto parece cierto, que conocía estas cuestiones, que se reunía en estos temas, que tenía cargos además, y que seguramente hizo gestiones e intermedió con estas cosas, pues oiga, lo siento mucho, pero igual que los demás. Y yo creo, insisto, que debe resolverse todo. En las casas reales, ayer escuchaba a alguien que hablaba de una gran claridad en esas monarquías, donde, por ejemplo, la reina de Holanda se sabe que tiene un 20% de los hidrocarburos de no sé qué empresa, pues se sabe que lo tiene.
La reina Isabel I, hasta las flores que gasta en adornar el Palacio de Buckingham, se sabe qué partida destina a la de las flores. Porque esta monarquía no va a tener que contar también qué es lo que gasta, al menos de tipo público, ¿no? Si se va con su dinero a un viaje a tal, pues bueno, el rey los hace con mucha frecuencia, todos se los pagan, parece ser, y marcha acompañado, ¿no? Y yo digo que lo dejen resuelto por el bien de la monarquía, de ellos, y luego por el bien del futuro Felipe VI, me parece que va a ser, que ya va siendo hora de que... Bueno, de paz que con la situación que está no lo hay. Y en relación con lo de la herencia, es verdad que hace 20 años, pero me da igual. O sea, si esta herencia, con independencia del origen, ilícito o no, aparte, bueno, de lo que has dicho, que la acumulación de riqueza es ilícito, para eso necesito que me deis una charla, un cursillo. A ver si me deis un cursillo para que yo entienda eso de que la acumulación de riqueza es ilícita. Sí, la plusvalía. Me lo dais. Vale, pues no, yo os lo agradecería mucho, porque debo estar muy confundido. Pero en fin, aparte de eso, otra cosa es ver cuál es la procedencia. Sí es verdad que la procedencia de ese dinero, pues desde luego, si se analizara, aunque es verdad que han pasado 100 años o más, ¿no? Bueno, no han llegado a 100 años, porque Alfonso XIII, evidentemente, vamos, los achullos que tenía en África con las minas del rey, que costaron la vida a miles de españoles, soldaditos que tuvieron que mandar allí, con el desastre anual y todo lo demás que ocurrió, mataron a 20.000 españoles, o 15.000, bueno, y era todo para que él y los grandes jerifes, vamos, los grandes capitalistas pudieran tenerlo, ¿no? Si está declarada, pues bueno, es decir, tú puedes tener una cuenta donde quieres, pero la tienes que tener declarada. Y naturalmente tienes que pagar los impuestos correspondientes. Es verdad que la cantidad cuantitativamente no es muy grande. En Suiza no suele ser porque uno le guste ese país especialmente, ¿no? No, lo que pasa es que puedes tener, vamos a ver, los grandes financieros, la gente que entiende de esto, pues a veces las tiene en Suiza porque rentan más, porque el dinero está más seguro, mucho más en este momento. Otra cosa es que lo digas, vamos, que lo tengas y que concretamente Hacienda lo tenga controlado y tengas que hacer la declaración de renta y lo que corresponda en el país que corresponda. De acuerdo siempre con la legalidad, que se puede, pero el tenerla a mí no me parece mal. Yo a lo mejor en este momento la tendría allí si pudiera, pero por lo que yo tengo al fin y al cabo lo mismo da. La verdad es que en el aspecto cuantitativo es muy pequeña porque los 1.000 millones serán 3 hermanos, son 300 millones, hablamos de pesetas. Creo que a una de las hermanas que tiene problemas físicos y tal le tocó algo más. Bueno, en definitiva creo que el rey esto le tocaron 2 millones de euros, que comparado con Bárcenas y no sé cuántos, pues bueno, no tiene. Pero en fin, me da igual porque no se trata de la cantidad. No obstante, es pequeña. Y simplemente que lo resuelvan todo. Sí, un apunte. Una de las razones por las que no pueden dar claramente todas sus cuentas es porque gran parte de su dinero que ingresan en parte por la función que ocupan como presupuestos del Estado, lo invirtieron en fondos de estos que dieron lugar al desastre económico en el que estamos ahora metidos. Porque quien tiene una gran cantidad de dinero no lo tiene debajo de un cajón, o metido en un calcetín, lo tiene moviéndose por ahí. Entonces son las grandes riquezas, las grandes empresas que tienen grandes beneficios, no solo las empresas que hacen beneficio exclusivamente financiero, sino las grandes compañías eléctricas, petroleras, que tienen enormes beneficios, bancos, etcétera. Todo ese dinero también acaba en los sistemas de financiación, bueno, como mi compañero Checa sabe seguramente mejor que yo. Que, por cierto, tampoco necesitarás que explique yo la teoría marxista del valor, que te la explique a ti porque tú la sabrás mejor que yo, igual me la podías explicar incluso. ¿Cuál? La de que has dicho, no seas humilde que lo sé yo. Hombre, claro, la riqueza siempre viene de la fuerza del trabajo y por lo tanto, si esa riqueza no se queda en manos de los trabajadores, pues es ilícita siempre, por definición. Bueno, la plusvalía, vamos. Claro, la plusvalía. Bueno, pero me dais un cursillo. Que yo yo creo que no te hace falta. Otra cosa es que no estés de acuerdo, pero hay otras teorías. Pero hay otras teorías de las escuelas liberales, la escuela austríaca ahora, tantas otras, ¿no? En anteriores. Fin, podríamos hablar son todavía más decimonónicas que el marxismo. Más decimonónicas y en fin. Pero bueno, yo creo que este cursillo que me pido que me deis, me gustaría que se lo dierais a determinados también personas de la izquierda, que tienen una acumulación de riqueza. Lo que pasa es que la deben de guardar para luego distribuirla toda, en lugar de decir, ¿para qué voy a distribuirla poco a poco? La guardo toda. El Partido Comunista en su sede de Plaza de América organiza muchísimas charlas de formación para sus militantes y todos los simpatizantes y personas son bienvenidas a recibir las charlas. ¿Los sindicatos con los seres de Andalucía que se están guardando para luego dárselo a los trabajadores? ¿O? Eso no lo sé. O la retención del IRPF que han hecho estos de Izquierda Unida yo Pedillos a la mar ya comenté todo de una vez, ¿no? Ya comenté en este foro que esa retención es debido a la pobreza, no a la especulación. Bueno, esa sede del Partido Comunista a la que te refieres en la Plaza de América es muy entretenida y muy divertida. Ahí pasa y tenemos compañeros muy bien formados que dan unas charlas muy interesantes
acerca de Oye, Dan, nuestros principios marxistas. Los consejeros de Izquierda Unida irán a estas charlas a las que tú te refieres, los que cobran 3.000 y algo, ¿no? 3.000 y pico euros en algunos casos. Iban antes, ahora ya no van. No van porque como estamos un poco enfrentados, pues ya no van. Pero yo creo que les vendría bien. Sí. De todas formas, estos salarios son los normales y por lo que yo sé de cuando estaba en Izquierda Unida, esta es la norma. Es decir, que a quienes tienen un cargo se les paga lo que cobrarían en su puesto de trabajo y la diferencia, si es más, si un diputado cobra más que un profesor, como sucede en el caso de Orbiz, ¿no? Pues la diferencia va para la organización política. Y por los datos que dieron, pues más o menos se encaja. Hombre, no encajaba mucho lo de la diputada que es profesora de la universidad, pero es que daban un dato que estaba mal, decían que era profesora asociada. Bueno, no es profesora asociada, es que, bueno, pero eso puede ser una confusión. Es profesora contratada, doctora. Se les pone un sueldo comparándole con lo que ganarían en su anterior trabajo antes de llegar a la política. Eso es. ¿Y el que ha vivido siempre en la política? Se le hace un salario que es igual para todo el mundo y que es lo básico que cobran todos. Porque los hay dentro de Izquierda Unida, del PSOE, del PP, de todos, que llevan toda la vida, ¿no? De entre los diputados que hay actualmente, no lo sé, quizás Noemí solo, ¿no? Es la única que... Hereditario, además, casi, ¿no? En este caso. Bueno. Checa, sobre este tema. No, estaba notando porque, bueno, en primer lugar, lo que cobran los diputados. A mí, francamente, bueno, me parece que es una cantidad con la que se puede vivir bastante bien. Dignamente. Unos dignamente bien. Y además luego, claro, todo este tema, en fin, de los movimientos, bueno, todo esto que hacen, ¿no?, de tal, que luego viven en un sitio, dicen que viven, que no viven, y entonces cobran dietas durante todo el año. Eso es muy divertido. Ya tienen organizadas las dietas desde el día 1 hasta el día 30, sábados, domingos, fiestas de guardar y lo que pillen, lo cual, claro, es bastante incomprensible, y eso además suponen del orden de 1.800 euros o no sé cuánto, y que tampoco son unas cantidades mínimas. No, ya hay familias que viven. Claro, hay familias que no viven con eso, y además lo otro, con lo cual se montan en los 3.000 y pico. Diputados de a pie estoy hablando, ¿eh? Porque a veces dijera, bueno, un consejero pues puede tener un director general, pero diputados de a pie que la verdad es que, bueno, tampoco sé muy bien lo que hacen, ¿no? Entonces me parece que son unas cifras bastante altas y claro, con este sistema y esto multiplicado por los miles y miles que hay en España, no digamos. Y luego además el caso notorio, que yo tampoco lo conocía, es el coordinador de Izquierda Unida, muy de Izquierda Unida, por supuesto, muy progre y todo lo demás, pero si yo no he entendido mal lo que he leído, él era maestro y entonces la Consejería de Educación le paga. Lo cual es inaudito, porque si este hombre fuera de una empresa privada, la empresa privada no le iba a pagar nada. Bueno, pues la propia Consejería de Educación ya le paga su sueldo. Pero además, como este sueldo es pequeño en relación, por lo visto, con los asesoramientos que se hacen o hacían, pues resulta que Izquierda Unida le complementa hasta llegar a los 3.000 y pico, creo, y tal. Y este pago de Izquierda Unida también es un salario público, es decir, que se pagan 2 veces un salario público para que este señor, y más, este es el que ha salido, pero me imagino que lo sabrá más, lo cual, claro, a mí ya me parece una barbaridad. Porque que le paguen lo que ganaba, bueno, bien, de algo tendrá que vivir y que se lo paguen. Que se lo pague la Consejería de Educación ya lo entiendo menos, porque insisto, si este fuera un trabajador de la empresa privada no le iba a pagar nada. Entonces, ¿cómo son estas cosas? Es un cambalache que tienen hecho entre la administración y para decir, si es de los nuestros le seguimos pagando, si es privado, allá se las arregle. Pues no lo sé. Y luego que además, sobre todo, le complementen, pues la verdad es que no entiendo esos complementos que además paga Izquierda Unida, que evidentemente, como siempre, pues son pagos públicos, porque ya está bien que financien a los partidos políticos, a los sindicatos, a organizaciones empresariales, y tanto, que claro, así está pasando con el dinero en España, que es que no hay para todos, no da para todos. Lo de Orbiz que le sigue pagando la consejería, eso... Lo he leído en un país, perdona, yo lo he leído, otra cosa es que... La Junta General del Principado como una designación de asesor del grupo parlamentario. Como asesor del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Al haber sido elegido coordinador, sin ser él diputado, la organización le nombra asesor del grupo parlamentario, primero para que esté al tanto del funcionamiento del grupo parlamentario y de esa manera tiene un salario que proviene del Parlamento, no de la Consejería de Educación. Yo he leído la Consejería de Educación, es verdad que aquí no lo tengo, pero lo he leído. Bueno, en todo caso, quisiera señalar, ahora que también a veces se habla a veces de la universidad, y no precisamente bien, de la Universidad Española, pues cómo los políticos, incluso de un parlamento regional, pues tienen una situación que no es la de los ciudadanos de a pie. O sea, un profesor de la universidad, cuando hace un viaje, pues se lo paga de su bolsillo y después presenta lo que gastó.
y justifica. Presenta los gastos y se le pagan según una norma que viene ahí por el libro. No, pero di el término, justifica, que ese es el tema. Presenta los billetes, claro. Y esto sucede incluso cuando haces viajes un poco grandes, que son una pasta que te financia la universidad, pero te financia... Lo máximo que te da antes de hacer el viaje es un 20%, y cuando el viaje es de unos meses y lejos, pues no, en fin, no es fácil tener ese dinero disponible, ¿no? Entonces, los diputados resulta que están en una situación completamente distinta de los ciudadanos a los que tienen que representar. Entonces es imposible que lo hagan bien, imposible, porque otro principio marxista muy importante es que las condiciones de existencia determinan la conciencia, es decir, que el dinero que uno cobra pues determina su manera de pensar. Una persona que cobra 3 millones de euros al año, como un vicepresidente de un banco, ¿no? El Banco Santander, por ejemplo, pues no puede pensar cosas normales las que pensamos los ciudadanos que tenemos unos salarios para vivir, ¿no? Y mucho menos pensar lo que pensará una persona que está parada. Bueno, ¿algo más sobre este tema, Checa? No, yo solamente, como comentábamos esta mañana, que estos salarios son netos, y un salario neto de 3.200, 3.300, sumándolo todo, ¿no? Para un diputado, insisto, de a pie, ¿no? Con todo el respeto, lo digo con todo el respeto y con todo el afecto además, porque bueno, yo no fui diputado, pero bueno, estuve metido en aquello. Y sin centrarnos exclusivamente en los de Izquierda Unida, porque es lo No, lo de Izquierda Unida me ha venido a la memoria, porque como siempre la izquierda, en fin, está muy por encima de la derecha, bueno, esta cosa, bueno, pues vale. Y entonces apareció el tema de Izquierda Unida, que lo han reflejado los periódicos, el de este Manuel Orbiz, porque evidentemente hay un montón de asesores también, en el PP, en fin, en todos los demás también los hay, pero a ninguno le han dicho cuánto, cómo cobra o de qué manera, solamente por eso me refiero a eso. Pero en fin, en cuanto al otro tema, me refería a esto, que salarios netos, por todos esos conceptos, y más que habrá, seguramente, y más que habrá, estos salarios netos de 3.200 euros más o menos, hombre, son unas cantidades con las que se puede vivir bastante bien. Y efectivamente, cuando se dice, hombre, ya, pero es que ¿quién los gana? Hay gente que los gana, ¿no? Hay gente que los gana, no. Un ingeniero jefe de un pozo en UNOSA no está ganando 3.200 euros. Y no comparemos, evidentemente, lo que es un ingeniero jefe en un pozo, llevando todos los problemas de, bueno, seguridad de todo lo habido y por haber, comparado con... Aparte de que también hay una formación universitaria detrás, en general, no estoy hablando de ingeniería o de otra, la que sea. Estos también habría que ver qué formación tienen. Un profesor de la universidad no llega a eso, no sé qué sea. Y profesor de la universidad y demás. Entonces, claro, no llegan ni... ¿Y cuántos médicos habrá que no No, claro, y me refiero a la responsabilidad que se tienen muchos de estos ejecutivos, si podemos llamar así, la responsabilidad tan tremenda que se tiene en muchas circunstancias que, bueno, sí las he vivido. Entonces, quiero decir que, en fin, que no están nada mal pagados en absoluto. Y debe de ser la autonomía más pobre pagando, porque no digamos ya... A mí me parece que es un salario que es, digamos, correcto para los tiempos que corren en nuestro entorno, ¿no? Quiero decir, así dicho, pues, en fin, tampoco vamos a hacer ahora así una cierta demagogia que gana muchísimo dinero, no, tampoco, en fin, es una cosa que está bien y con eso deberían tener bastante. Todos estos diputados, el día que dejan de ser diputados, ¿dónde ganan 3.200 euros? Ni parecido. No, pero en el caso de los de Izquierda Unida vuelven a ganar lo que ganaban porque ellos siguen ganando lo que ganaban. Algunos. No. Vamos a ver. El acuerdo que tiene Izquierda Unida es que si tú eras profesor y cobrabas 2.000 euros, si por ser diputado vas a ganar 3.000, te van a seguir pagando 2.000 euros por ser diputado y los otros 1.000 son para Izquierda Unida. O sea, que tú sigues ganando lo que ganabas. Que no pierdas dinero en relación por meterte en política. Una vez que reingresen a la vida... Este Orbiz, cuando vuelva a ser maestro, se dedique a esto, ¿cuánto va a cobrar? Esto mismo. No, cobrará lo que cobraba como maestro. Los 1.882. No, o los que cobrara. Bueno, los que cobrara como maestro, y punto. Y este tío tiene oficio y beneficio. Pero ¿cuántos de ellos no tienen absolutamente nada y cuando vuelvan qué van a cobrar? Vamos a ver, entiendo la pregunta, pero es que quisiera aclarar esto, porque como estamos enfrentados políticamente, a ver si estoy en una televisión y no aclaro esto. Vamos a ver. Lo que recibe el compañero Orbiz es del Parlamento, según la información que sale en la prensa, porque yo no tengo otra. Me he podido equivocar y sería el Parlamento. Es 1.882 euros. Lo que ganaba él como profesor eran 2.098 euros. Y entonces la diferencia entre lo que recibe como el salario de asesor del Parlamento y lo que ganaba como profesor se lo da la organización como diferencia. Pero si un diputado gana más de lo que ganara en su puesto de trabajo,
pues entonces la diferencia volvería para la pregunta López. de Checa es quienes no son funcionarios públicos, no son profesores, no son... Hombre, pues no ganarían cuando esas cosas. cuando vuelvan, si es que alguna vez vuelven, si regresan dejan la política y vuelven a la vida En el caso civil. del PP depende de los sobres que ese mes te tocara recibir de Bárcenas, pero en el caso de Izquierda Unida había una normativa por la cual el quien no tenía otro trabajo como referencia para su salario se le ponía unos mínimos, que no recuerdo exactamente cuáles eran, pero vamos. Bueno, Que lo conserven muchos años. cuando estabas tú en la Junta Checa, ¿cuánto cobrabais? Yo no sé si cobraban, pero hablo de... Claro, es verdad que han pasado muchos años, pero yo echaba cuentas, yo no sé si cobrábamos los consejeros, estoy hablando de consejeros. Igual 700, 600 euros, 600 euros o por ahí. Serían pesetas todavía. Que era en pesetas, bueno, digo, por comparar en euros. Pero claro, yo me preguntaba ahora que si estos diputados cobran el 500% de lo que yo cobro, de consejero estoy hablando, un 500%, no ha subido la inflación en 30 años más, porque estaríamos en inflaciones bananeras, ni muchísimo menos. De hecho, las inflaciones han bajado sobre una etapa mala que ha aumentado. Es decir, que el nivel de vida del político actual es infinitamente superior, pero infinitamente superior. Y estoy hablando de diputados de a pie, ya no hablo de consejeros, ya no hablo de presidentes de comunidades como el de Cataluña y todo lo demás. Es que aquello era una democracia muy incipiente, Sí. que tenía una mayor vocación de servicio Bueno, evidentemente. y menos de meter la mano en el cajón. Sí, no, si yo no me quejo de aquello. No Por me quejo, lo de que verdad. estamos viendo, digo yo. No me quejo, me quejo de lo de ahora, porque ha pasado lo que ha pasado. Y claro, hay que pagar tal cantidad de miles de millones de sueldos de estos, de asesores y tal, que no da para todo. Es que no da. Señores, que no nos queda tiempo para más. Que te vaya muy bien, si no nos vemos antes, imagino que ya no estarás por aquí en la tertulia antes, que te vaya muy bien por Australia. Os echaré de menos. A Allí, ver en si Australia lo puedo pillar. nos puedes ver, es lo que iba a decirte. Sí, hay sitios en Probablemente Oviedo. hasta tenemos... Hay lugares en Oviedo donde no se puede ver, pero ya verás pero como en Australia sí. A través de Internet. A través de Internet nos puedes ver seguro. Y doy casi apuesto una mano a que debemos tener algún espectador en Australia. Tenemos por medio mundo. A partir de abril través tendréis Internet. otro más. Muy bien, eso está muy bien. Asturianos por el mundo. Igualmente, Checa. Yo le deseo exactamente que lo pase bien y monta una tertulia de estas allí y tal. En Australia. Y lo hacemos por teléfono sí, ya o algo. contacté con mis compañeros del Partido Comunista de Sydney. Efectivamente. Pero llévate el libro ese para explicarles esta cosa, porque me parece que allí no Igual tienen la allí misma no teoría. lo entienden igual. El comunismo australiano yo creo que no va por ahí, pero bueno. Señores, que nos vamos. Gracias por la atención prestada. Volvemos la semana que viene, el próximo miércoles. Buenas noches.